Ya se prepara aquí en el estudio de France 24 de Contexto Global nuestro compañero Luis Méndez. Buenas noches. Buenas noches, Rosa, un placer. Igualmente, un placer empezando a hablar de Estados Unidos, pero cambiar un poco de tema o de foco. Ahora no vamos a hablar estrictamente de lo que sucede en el despacho Oval, sino en la Reserva Federal. Así es, Rosa, porque hoy se conoció el documento que revela todo lo acontecido en las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Allí los funcionarios del ente emisor estadounidense presagian riesgo de mayor inflación, por lo que pausaron la reducción de tasas de interés para el presente año. Durante el encuentro, los 19 funcionarios de la Reserva Federal, como se le conoce a este organismo, indicaron que los aranceles propuestos por Trump, las deportaciones masivas y también el fuerte gasto de los consumidores podrían llevar al alza la inflación para el presente año. Ante este panorama, el organismo estima que se deben observar más avances en materia de inflación antes de hacer más recortes. Vale recordar que la reunión del pasado mes de enero decidió mantener sin cambios el tipo de interés y lo dejó en 4,3% después de una reducción a 5,3% a finales del año pasado. El primer informe del presente año también reveló un incremento en cuanto a la inflación que fue de 3 puntos porcentuales a tasa anual. Eso se conoció el pasado mes de febrero. Bueno, ahora sí es momento de hablar de la política comercial de la nueva administración. Está en Washington el comisario de Comercio Europeo, un poco intentando esquivar o frenar el golpe de los aranceles, imagino, ¿no? Y también buscar nuevas negociaciones para el bloque europeo, porque allá en Washington está Maroš Šefčovič, quien se encuentra por estos días en la capital estadounidense, donde aspira a tener un encuentro con su homólogo estadounidense para discutir lo referente a los aranceles, pero también quiere conversar con el presidente Donald Trump. Vale decir que entre los planes de Šefčovič está poder discutir una reducción de los aranceles que prevé imponer Donald Trump a las importaciones de vehículos y a otros bienes y servicios a partir del mes de abril. Por otro lado, ha expresado el interés del bloque de los 27 en establecer acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos con el presidente de Estados Unidos. Por otro lado, cuestionó las nuevas tarifas de Trump al señalar que en algunos casos los productos que de la UE pagan más arancel en Estados Unidos y las importaciones estadounidenses en territorio de la Unión Europea no pagan tanto. Escuchemos. En algunos sectores, los aranceles estadounidenses son más altos. Los productos agroalimentarios estadounidenses se enfrentan a un arancel del 3,5%, mientras que los productos agrícolas de la Unión Europea están sujetos a un arancel del 5,7% en los Estados Unidos. No hay justificación para aumentos arancelarios unilaterales repentinos por parte de los Estados Unidos. Rosa, para poner en contexto, el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea es la más amplia relación bilateral de comercio e inversión. En conjunto representan casi el 30% del comercio mundial de bienes y servicios y el 43% del Producto Interno Bruto mundial. En 2023 dicho intercambio fue de 1,5 billones de euros. Bueno, veremos a varios representantes europeos ir a Washington a salvar un poco los muebles en los próximos días. Luis, ahora cambiamos de tema, venimos a América Latina porque el Banco Central de México ha variado un poco su pronóstico de crecimiento, lo ha reducido, de hecho. Rosa, pero antes de hablar de México, quisiera entonces ampliar tu comentario. Y si no vemos a los representantes del gobierno europeo, vamos a ver a empresas europeas trasladándose a Estados Unidos. Pero ahora sí vamos a hablar de México porque esa reducción se presenta luego de conocerse los datos del trimestre de octubre a diciembre del 2024, que reveló una caída en la economía mexicana de 0,6 puntos porcentuales. Vale decir que el organismo estimó un crecimiento para México de 1,2% para el año 2025 y en el mejor de los casos podría ser de 1,4%. Sin embargo, los datos del último trimestre obligaron a los funcionarios a revisar a la baja esa proyección, ubicándola en el 0,6%, no sin antes advertir que existe riesgo de una posible contracción. Todo esto impulsado por la incertidumbre respecto a las políticas que prevé implementar la economía mexicana debido ante las amenazas de Donald Trump. México creció 1,5% en el año 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A pesar de ello, el Banco de México prevé un crecimiento de 1,8% para el año 2026.
Seguimos con otras noticias de América Latina. Vamos hasta Cuba, donde el gobierno está tomando medidas ante la escasez de combustible. Así es, a través de un mensaje en la televisión estatal, las autoridades de la isla informaron que la venta de gasolina de alto octanaje se realizaría únicamente en dólares. De acuerdo con lo informado por los directivos de la Unión Cuba Petróleo, la empresa que se encarga de, entre otras cosas, la refinación de combustible, y la corporación Cimex, que es la estatal que se encarga de, entre otras cosas, la importación de bienes y servicios, dentro de ellos también el combustible. La medida responde a que la nación no cuenta con un amplio stock de gasolina de 94 octanos. Cuba viene atravesando problemas con el suministro de combustible que inició en el año 2017, cuando cayeron en aquel entonces las importaciones desde Venezuela. El gobierno de la isla ha responsabilizado de esta situación a las sanciones estadounidenses, que se han visto reforzadas desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y veremos cómo sigue esta relación. Luis, es momento de dar una mirada al cierre de los mercados globales. Sí, y comenzamos hablando del mercado de Wall Street en Estados Unidos, porque allí los principales índices cerraron con leves ganancias después de conocerse los datos de las actas de la reunión de la Reserva Federal. El índice Standard & Poor's cerró con su segundo máximo histórico en esta jornada. En Europa, los aranceles de Donald Trump siguen generando incertidumbre en los mercados, que cerraron en terreno negativo en gran parte del continente. El caso de Alemania, que está próxima a celebrar elecciones, allí la recogida de beneficios provocó una caída de 1,8 puntos en la bolsa de Frankfurt. Por su parte, en América Latina, la bolsa de Argentina, la SIP Merval, cerró con ligeras ganancias de lo que ha sido todo este criptoescándalo del pasado día lunes que tiene Javier Milei en vilo. Por su parte, la bolsa de Sao Paulo cayó por el anuncio de nuevos aranceles a los automóviles por parte de Donald Trump. El IPC de México también retrocedió en la jornada debido a la revisión a la baja de la previsión de crecimiento por parte del Banco de México. Bueno, y cerramos con la cifra del día que tenemos a esta hora. Vamos a hablar en este caso de Canadá, porque el gobierno de ese país anunció la inversión en un tren de alta velocidad que conectará a las ciudades de Toronto, Ottawa, Montreal y Quebec. Además de añadir 35.000 millones de dólares canadienses al Producto Interno Bruto, creará 51.000 empleos de alto valor durante su construcción, de acuerdo a lo dicho por el ente gubernamental. Luis, pues muchísimas gracias por este repaso a esta agitada economía mundial que tenemos últimamente. A ti, Rosa, ha sido un placer.